Bueno, nos encontramos aquí con nuestro invitado de este día a propósito de estas reformas que presenta el presidente Luis Abinader a la Carta Magna de la República. Está con nosotros Olivo Rodríguez Huertas, quien es abogado constitucionalista y también ex embajador de España. Saludos. No, en España. En España. Saludos. Sí. Muchas gracias, Indira, muchas gracias, don Uchi. Un verdadero privilegio estar aquí de nuevo en el día. Olivo, primero una visión general acerca de estas reformas que está proponiendo el presidente Abinader. Yo creo que la reforma puede explicarse como un acto de responsabilidad y de coherencia política por parte del presidente Abinader. Parte de su propuesta al llegar al poder en el año 2020 estuvieron cimentadas en dos de los elementos esenciales de la reforma que él anunció ayer, todo lo que toca a establecer mecanismos que, más que un candado que no se puede abrir, realmente son instrumentos para dificultar los procedimientos de reforma en lo que se refiere al tema de la reelección presidencial, uno de los grandes problemas históricos nuestro. Ha estado presente a lo largo de toda nuestra evolución como Estado constitucional, y el de seguir fortaleciendo el régimen establecido en la Constitución del 2010, que sentó las bases para la independencia del Ministerio Público. El presidente da un paso adicional, quitando la libre discreción para la remoción de un Procurador General de la República, estableciendo una coparticipación de los demás poderes del Estado en su designación, y creo que son elementos clave. Y digo que es importante y hay que celebrar porque, si bien es cierto que no se pudo por las circunstancias en este primer periodo que está próximo a finalizar, bueno, pues inmediatamente y con unas mayorías aún realmente abrumadoras que tiene el presidente Abinader, él reitera ese compromiso, y es algo realmente atípico, creo que ustedes lo decían en su comentario esta mañana, totalmente atípico que una persona que pudo haber dicho, bueno, no me voy a referir a ese tema, ha querido dejar un mensaje, y eso es un mensaje que creo que a lo largo de la historia consagrará al presidente Abinader con signos y características muy propias de un estadista, es decir, asumir que la presidencia de la República no puede ser un objetivo indefinido, asumir que desde el poder se va a unos periodos que están previamente determinados a desarrollar una visión, una propuesta política, pero que no hay que insistir con esa participación, y abre paso a que nuevas generaciones puedan continuar con el relevo institucional, porque los países cuyas instituciones dependen de las personas, bueno, no logran consolidar ese proceso. Y creo que lo que va a generar cohesión, sentido de responsabilidad hacia futuro en una clase política que tiene que repensarse, y creo que a partir de este momento, a partir del logro y la consolidación de esta reforma, bueno, pues nos llevará a pensar más en las instituciones, en el fortalecimiento institucional y no en las conveniencias de turno. Como experto en derecho constitucional, ¿cuáles son los requisitos legales para convertir en hecho esas reformas? Bien, hay un procedimiento que establece la Constitución para su reforma. Lo que se presentó ayer en la semanal es un resumen, luego se dio a conocer lo que es al momento el anteproyecto de ley de la iniciativa de la reforma. Hay un régimen particular para esos fines, es una ley que tiene una serie de características, es la única ley que no puede ser observada por el Poder Ejecutivo, aún que la reforma no la inicie el presidente. Esa ley debe contener los artículos sobre los cuales va a versar esa reforma, y la misma, una vez promulgada, conlleva la obligatoriedad de convocar a la Asamblea Nacional Revisora, que la conforman los diputados y los senadores, es decir, más de la mitad de cada uno de los... No son las 2/3 partes. Bueno, para la votación, las 2/3 partes del quórum, es decir, se conforma el quórum con esas mayorías de ambas cámaras, se convierte en Asamblea Nacional Revisora, y las 2/3 partes de los mismos tienen que votar, pero es la 2/3 partes del quórum.
Del quórum, quórum, de la asamblea, de quienes del quórum estén en la asamblea, presentes. no es las 2/3 partes de la matrícula total de las cámaras, los que que es estén un ahí. de los concepto, presentes. que es un concepto distinto. De los presentes. Exacto. Ahora- Bueno, aprovecho, Uchi, para invitar a Olivo a un sí, sí. café ¿No? a esta hora. El mejor café del mundo, el café de A Santo esta Domingo. hora de la Sí, mañana. señor. Ese es un símbolo de la República Dominicana. Dígalo duro. Sí. Mira, hay una cosa. Uno intuye que dentro del partido oficial, dentro del PRM, hay gente que no está de acuerdo con eso. Ahora, la pregunta es, ¿se atreverán a salir a decir, no, no queremos eso? Bueno, en algún momento, no sé si fue a título de chiste o algo, alguien, el presidente dijo algo así como que alguien el que se atreva, hay unas reglas como dentro de su partido. A mí me parece que es inteligente la decisión del presidente de someter ahora, en este momento. A él lo va a acompañar a lo largo de los 4 años esa mayoría como punto de partida, pero no es lo mismo él que está ahora en la plenitud de su liderazgo político, su capacidad para imponer reformas de este tipo que además reflejan su visión, pero además reflejan lo que fue un programa político que fue vendido al electorado. En 2020. Es decir, entonces cuando hay una coherencia del programa político que se presenta al electorado y su inmediata implementación, entonces no debe haber este tipo de trances. Pero la vida es así, pero creo que el momento escogido es el adecuado para que pueda cristalizarse, porque aquí el presidente de la República corre un gran riesgo también. Es decir, gran parte de las críticas que se hacen de algunos sectores de la oposición política señalan que utilizan 2 razones. Una, que una vez se reúne la asamblea que pueden cambiar y disponer de cualquier tipo de cosa. Otra es que en realidad eso no es lo que quiere el presidente, es decir, que lo que el presidente está planteando no es lo que él quiere. Entonces son cuestiones que muchas veces uno dice, bueno, pero ¿hasta qué punto vamos a vivir permanentemente en medio de una irracionalidad? Yo creo que toda la oposición política, ante una propuesta de esa envergadura, una propuesta que tiene un valor institucional tan grande, lo que deben todos es apoyar monolíticamente esta reforma, que yo entiendo que realmente desde el punto de vista de la limitación y de la continuidad en el ejercicio del poder, entiende, no tiene precedente en la evolución constitucional dominicana. Ese aspecto, Olivo, de cuando una vez se reúna esa asamblea revisora que podría agregar o quitar cualquier cosa, ¿es en efecto algo que podría pasar cuando está ahí, cuando están ellos con el anteproyecto revisando y demás? ¿Podrían introducir alguna modificación a otro artículo o cómo sería ese mecanismo? Mira, todo eso lo va a determinar la ley que apruebe las cámaras ahora, declarando la necesidad de la reforma, porque esa ley tiene, por mandato de la Constitución, tiene que indicar los artículos sobre los cuales versará la reforma. A partir de eso entonces, no se puede. Hay 2 tesis, una en la que yo me inscribo, que es que una vez votada la ley y señalados los aspectos sobre los cuales va a versar la reforma, no debe introducirse ningún otro tema distinto. Pueden haber fórmulas distintas respecto de cuál es el contenido de los artículos que conciernen a la reforma, pero no deben agregarse otro tipo de temas. Se puede debatir porque la asamblea es para deliberar y se delibera, pero no condiciona cuál va a ser ese contenido en cuanto a ese texto. Otros entienden, por ejemplo, el profesor Nacer Perdomo, una de las mentes sin duda más brillantes del constitucionalismo dominicano actual, señala que sobre la base de algunos antecedentes, de que una vez, por disposición, una vez aprobada la reforma ya no puede ser anulada y que en consecuencia ese es un espacio que permitiría entonces consolidar una situación que vaya contra lo que es el mandato de la Constitución. Obviamente, ya nosotros hoy día tenemos un tribunal constitucional que puede servir de guardián de las disposiciones de la Constitución, pero realmente la reforma debe limitarse a los puntos que queden contenidos en la ley de convocatoria. Una curiosidad, ¿pudiera contemplar esa ley que un presidente que intente esa única reelección que le dejaría la Constitución
y la pierda, pudiera aspirar después, puesto que ya solamente lleva 4 años? Bueno, esa fue la situación que afectó al presidente Hipólito Mejía. En la fórmula, recuerden que este régimen de 2 periodos presidenciales consecutivos, el llamado modelo norteamericano, que se introdujo en la Constitución del año 2002 y estuvo vigente hasta la Constitución del año 2010, que vino y estableció un sistema distinto en el que los presidentes no podían postularse para el periodo constitucional siguiente, pero sí podrían volver con ese periodo de intermedio a postularse. En el caso de la Constitución del año 2002, el presidente Mejía estaba limitado y por eso fue beneficiario también de la reforma constitucional del año 2010, porque él se postuló, pero no pudo obtener el triunfo y en consecuencia quedó aniquilado para esa posibilidad. Pero el texto como está a partir de la Constitución del año 2015, en la propuesta que sigue manteniendo vigente el presidente Abinader, ya los presidentes ya luego de 2 periodos consecutivos no pueden volver a postularse. Y para enfrentar fórmulas o conceptos, como aquí cada vez que se hace una reforma, se proclama de nuevo el texto constitucional completo. Es decir, no hay una reforma, no es la vieja Constitución que se mantiene con una adenda, como se dice, le hicimos una modificación a un artículo. No, se proclama entera la Constitución. Entonces algunos señalan, bueno, este régimen va a regir a los presidentes que se escojan a partir de esta Constitución. Bueno, claro, no pueden ser a los anteriores. Entonces no le correspondería al actual. Entonces por ello es que está y estuvo en la Constitución del año 2015, que lo único que no mencionaba era el nombre del presidente de entonces, Danilo Medina, y ahora el presidente Abinader en su propuesta, para que no quede ningún lugar a dudas de interpretación en este sentido, dice, no, esta condición, estos 2 periodos, también me aplican a mí, es decir, al presidente que está en el ejercicio en el periodo 2024-2028. De manera que se cierra todo tipo de discusión, se cierra todo tipo de especulación y queda claro algo que realmente es atípico en la política y en los políticos dominicanos. El presidente ha enfatizado de tal forma que yo creo que no debe haber lugar a la más mínima duda sobre su palabra y sobre su visión de que también desde la condición de expresidente de la República, luego de agotar 2 periodos, se pueden también continuar haciendo aportes, pero desde otra dimensión al fortalecimiento político. Y el primer aporte que se deja es justamente establecer unos mecanismos en el que nadie vaya a considerarse indispensable y que haya que contar con él permanentemente para esos fines y que no sea otro espacio que el de los consejos que se pueden dar desde la condición de un expresidente sobre la base de sus experiencias en el ejercicio del poder. Y además de esa reforma que se haría a la Constitución, ¿habrían otras leyes que también se tocarían debido a estas modificaciones que se hagan en esos artículos? De seguro que sí. Por ejemplo, hay algunas leyes que necesitarán reforma. Por ejemplo, el tema del Ministerio Público. Miren, uno de los aspectos que mantenía ese vínculo de confianza política y de libre remoción del Procurador General de la República era el de que a esa instancia del Estado, incluso en la Constitución del año 2010, se le atribuyó la función de establecer la política criminal del Estado. Y la política criminal del Estado es un instrumento básico de ejecución por parte del Poder Ejecutivo de un conjunto de mecanismos, ¿no?, para disuadir, para prevenir y también para castigar de manera eficaz. Es decir, dentro de la política criminal del Estado hay una vertiente preventiva, aparte de la vertiente represiva, que es la que realmente le corresponde. La política de persecución penal, esa sí le corresponde al ámbito del Ministerio Público. Ahora, la parte de la política criminal del Estado que se refiere a la prevención, y es la más importante, es la que tienen que ejecutar transversalmente todos los ministerios. Es decir, ¿cómo se hace una política eficaz de carácter preventivo contra la criminalidad? A través de políticas públicas en el campo del deporte, a través de políticas públicas en el campo de la educación. Y así otras instancias del Estado tienen tareas
que cumplir de cara a esa política. Entonces se elimina, una de las propuestas se elimina eso. Eso va a conllevar que, por ejemplo, la ley orgánica del Ministerio Público va a tener que ser objeto de reforma porque está concebida con esa dualidad de funciones. Y lo que se quiere, lo que se busca es que el Ministerio Público esté orientado exclusivamente a los fines del ejercicio de la acción penal, la persecución penal y excluyendo esas otras funciones y atribuciones que lo distraen de su cometido o que le resta mérito muchas veces a lo mismo porque su capacidad de gestión es más limitada, y me estoy refiriendo de manera concreta al tema, por ejemplo, carcelario, que limita mucho, no es el expertise de un órgano de esa naturaleza, tener que estar gestionando la política carcelaria, tener que estar gestionando las cárceles. Bueno, pues eso muchas veces lo distrae y cualquier mínimo acontecimiento, bueno, afecta al cuerpo de la institución. Lo ha dicho la procuradora Miriam exacto, Germán y eso, bueno, Miriam incluso desde el principio pidió, dentro de un ejercicio de colaboración, que todo el tema carcelario se hiciera a través de las instancias que tienen que ver dentro del Estado con las edificaciones de carácter Olivo, de naturaleza. Voy a aprovechar tu presencia aquí para tocar otro asunto. Aquí hemos visto usos en la justicia dominicana que duran décadas y más décadas, y en el momento en que afectan a algún privilegiado, entonces entran en cuestionamiento. Me refiero, por ejemplo, a la prisión preventiva. Mientras que estamos metiendo preventivamente preso al que se roba a mecánicos, a agricultores, a qué sé yo qué, que se roban un racimo de plátano, a nadie eso le molestaba. Cuando le dan prisión preventiva a uno que se robó 1.000 millones de pesos, es un escándalo y la justicia se está desmoronando en esta sociedad. Y asimismo se critica ahora las confesiones premiadas. Pero críticas como si eso fuera el gran pecado cuando eso se usa en Estados Unidos, en Francia, en todas partes, ¿no? Es una herramienta sumamente eficaz en el combate a determinados aspectos delictivos. Para ti, esa confesión de premiada, por ejemplo, todo eso que ha dicho el mayor Girón, que ha hundido a mayores generales y a generales, tú como jurista, ¿cómo ves ese mecanismo? Mira, don Uchi, yo desde finales del siglo pasado he tenido una participación activa en la promoción en la República Dominicana de un conjunto normativo que toca a la política de persecución de la criminalidad organizada. Y dentro de eso hay muchos aspectos, no solamente los temas relacionados, los más clásicos eran los temas del tráfico de droga, el blanqueo o el lavado de dinero derivado de las inmensas ganancias que generaban, pero eso se ha ido extendiendo hacia todas las formas delictivas de carácter transnacional que en un mundo global hoy día tenemos. Luego vino también la Convención de Mérida contra la corrupción, que tiene un alcance universal, y precisamente todas esas convenciones internacionales que procuran enfrentar estos fenómenos delictivos complejos por múltiples razones, en algunos casos por su carácter violento, en otros casos por su capacidad de afectación de la confianza y la credibilidad en la sociedad, como son los temas asociados al tema de la corrupción pública, necesitan de unas herramientas y unos instrumentos muy particulares a fin de que los esfuerzos frente a esos fenómenos delictivos sean más eficaces. Y dentro de esos instrumentos hay muchos. O sea, por ejemplo, con el tema del tráfico de droga comenzaban con los agentes encubiertos, es decir, se infiltran agentes de la autoridad en las organizaciones criminales, agentes que también realizan y forman parte de la estructura, pero tienen una finalidad que es permitir descubrir cuál es el alcance y la capacidad de los mismos. Y eso es aplicable en todos los campos. Otro detalle, en el mismo tema de la corrupción, bueno, se dice, bueno, pero se ha participado y ¿por qué se participa y no se sanciona? Bueno, porque hay unos objetivos muy claros que están definidos y lo que se busca es que quienes tienen la confianza pública, quienes tienen la responsabilidad de preservar el buen nombre de las instituciones,
sean objeto de sanción si no tienen un comportamiento adecuado. Y entonces lo que se busca es que disuadir que quienes tienen esa capacidad de dirección no empleen o se valgan de mecanismos, sea de subordinados o de personas con las que se asocien, no crean que a través del mismo van a lograr algún tipo de impunidad. Entonces, son técnicas que lo que procuran es disuadir a quienes tienen la responsabilidad de preservar la fe y la moral pública, disuadirlo de cometer ese tipo de cosas. Y por eso tiene un fundamento que es admitido ya con carácter universal. Es como otros temas donde se ha ido transformando en muchas ocasiones, y eso también nos viene desde fuera, de que en ocasiones hay que preservar, en la medida en que una empresa, por ejemplo, haya incurrido en uno que otro determinado acto de corrupción, no significa que haya necesariamente que destruir el aparato empresarial, salvo que la empresa no sea una empresa, sino que sea una herramienta propia de actividad delictiva. Bueno, deben buscarse otras fórmulas, otros mecanismos que permitan la subsistencia de los aparatos productivos. De manera que estamos en presencia de muchos cambios que son necesarios. Hay determinados fenómenos delictivos que no hay forma de ser eficaz si no se cuentan con instrumentos de esta naturaleza. Y creo que en ese sentido hay una utilidad. Entonces, ¿qué te parece a ti estas campañas en contra de eso? Bueno, es lo propio de los sistemas donde hay personas que obviamente no les gusta, pero tiene toda lógica, tiene toda racionalidad, y más que lógica y racionalidad es una necesidad para que los textos que sancionan determinadas conductas en determinados ámbitos no sean un mero poema. Sobre el aspecto de la reelección, Olivo, hay una propuesta que realiza el jurista Cristóbal Rodríguez, quien también se especializa en la Constitución, y maestro del derecho constitucional. Y él menciona la necesidad de reformar el artículo 272 para incluir esa modificación a la reelección presidencial como parte de uno de los temas de referéndum que se llevarían a un referendo aprobatorio. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, la fórmula que se ha escogido fundamentalmente ha sido establecer en lo que se ha denominado, y que es objeto también de algunas críticas por parte de la comunidad de constitucionalistas, la llamada cláusula pétrea. Es decir, hay determinados temas que no pueden ser objeto de un procedimiento de reforma. Y lo que se ha hecho es que se ha agregado en ese artículo de la Constitución, que viene desde muy viejo nuestra tradición constitucional, que el gobierno tiene que ser siempre civil, democrático, representativo. Bueno, pues se ha agregado dentro de esa cláusula, llamada cláusula pétrea, a textos que no pueden ser modificados, el que se refiere a la modificación del régimen de elección presidencial. En la forma en que está planteada, es mi opinión de que para esos fines no se requiere con la modificación de ese artículo no se requiere adicionalmente un referendo aprobatorio. Para los amigos televidentes hay determinados temas que, si son objeto de modificación en la Constitución, por mandato de la propia Constitución, la decisión de la Asamblea revisora no es soberana. Está sometida, está condicionada a que se haga un referendo aprobatorio posterior en el que debe participar como mínimo el 30% de la totalidad de los electores nacionales. Entonces, de ese 30% tiene que obtener el sí, tiene que obtener la mitad más uno de los votos, es decir, tiene que obtener una mayoría a esos fines. Entonces, esos temas versan, por ejemplo, una modificación del régimen de derechos fundamentales. Hay un listado de temas. Okay. Se ha criticado, dice, bueno, pero esta la necesitaría, no, ese artículo de la Constitución no se refiere puntualmente a la parte del procedimiento, y cuando la Constitución del año 2010 habla de ese tema, se refiere, y el lenguaje aquí es importante, no utiliza la cabeza de capítulos dentro de la Constitución, es decir, no habla cualquier reforma que verse sobre el régimen de la reforma constitucional, no, se refiere específicamente en este caso al procedimiento de la reforma. Y el capítulo de la reforma constitucional, o el título de la reforma constitucional, tiene dos capítulos, uno que se refiere a estos aspectos y el otro que se refiere exclusivamente al procedimiento de la reforma. Entonces, ese artículo no está dentro del procedimiento de reforma y, en mi opinión, no requiere un referéndum aprobatorio posterior. ¿Cuál es el tema jurídico en el asunto? Bueno, de cara al futuro,
de cara a futuro, una vez se haga esta reforma, ninguna ley podrá versar, para que se haga una reforma constitucional se inicia con una ley que declara, y esa ley no puede venir a ser contraria a la Constitución, podría ser objeto de control de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Y por eso es que decimos que lo que viene a hacer esta reforma es a complicar, a dificultar los mecanismos para que desde el poder o desde unas mayorías cómodas se cambie un sistema y un régimen presidencial que ha sido objeto de tantas luchas, de tantas controversias a lo largo de la evolución política de la República Dominicana. En este caso se refuerza aún más porque también se señala que ningún funcionario electivo, y eso básicamente es más aplicable más que a nadie al presidente y vicepresidente de la República, podrá beneficiarse de ninguna reforma que se haga en su ejercicio. Es como un segundo seguro dentro de la Constitución en esta procura de dificultar que ese tema sea tema objeto de permanente de un tema de judicial revisión constitucional. de mucha preocupación actualmente es el hecho de que los juicios tengan plazos fatales, ¿verdad? El tiempo máximo de duración. Sí. Sin embargo, no hay límite para que, aparentemente, tú me responderás eso, para que los abogados le den largas a un proceso. Un día se enferman, el otro día comienza una perorata que te pueden hablar hasta del plátano maduro. Es decir, tienen formas de retrasar el juicio y como va a tener un tiempo que ya hasta ahí no se puede pasar de ahí, cuando un abogado es defensor de alguien que está preso por la Guardia Mon porque tienen todas las pruebas de los millones que se robó, y esto se está aplicando con casos de corrupción actualmente, entonces la única forma que tiene es de causar demoras. Un día se enferma, en fin, 1000 triquiñuelas. No hay forma de impedir eso. Bueno, de hecho, la jurisprudencia dominicana ha sido bastante flexible. Eso viene, el Código Procesal Penal estableció el plazo máximo de duración del proceso. Es un requisito que se desprende no solamente de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que hablan de que el sometimiento de una persona a un proceso penal tiene que tener límites y en consecuencia los procesos penales deben pero entonces debería tener límite el tiempo que use el abogado defensor. Claro, hacia ahí voy, lo que llama el concepto debe haber un plazo razonable. El Código Procesal estableció ese plazo razonable en 3 años, el tiempo máximo de duración de un proceso desde que se produce la acusación hasta que concluye. Luego una reforma del año 2015 lo llevó para casos de criminalidad compleja, como estos donde hay una pluralidad de imputados, etcétera, hay determinadas complicaciones, se elevó de 3 a 4 años. Pero en la práctica, don Uchi, desde que estaba el plazo inicial de los 3 años, la jurisprudencia comenzó a señalar de que allí no se computaban, por ejemplo, todo esa demora que era producto de la actitud de las partes dentro del proceso, no se computaba a esos fines, de manera que esos procesos se han ido extendiendo en el tiempo por una flexibilidad de la interpretación jurisprudencial. Es decir, siempre han existido esas vías y esos mecanismos. A mí me parece, y es una recomendación que humildemente yo formulo, creo que esto también da una experiencia, sobre todo en los casos más complejos, de que esa multiplicidad de imputados dentro de un proceso no deja de tener, desde el punto de vista estratégico, sus complicaciones, porque en la medida en que haya un mayor número, entonces esto dificulta mucho poder cumplir con un plazo, que es el llamado plazo razonable. Pero insisto, la jurisprudencia dominicana ha sido permanentemente muy flexible al momento de interpretar de que ese plazo se va extendiendo por una serie de razones y así ha evitado que muchos procesos hayan decaído en el tiempo y se haya pronunciado, no haya podido llegar
a sentencia final por esa razón, pero ha sido el producto de una interpretación de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Pero igual se corre el riesgo con estos casos, por ejemplo, que están ahora en la palestra, de que caigan por todo pero aplica, no tengo duda que aplica igualmente la jurisprudencia, el concepto, en la medida en que ese plazo se haya extendido por una actitud, digamos, desleal de las partes, no podrá venir a invocar ese periodo que transcurrió como consecuencia de esos instrumentos utilizados. Parte de la discusión es, bueno, pero el derecho de la defensa. Entonces allí, insisto, la jurisprudencia ha sido bastante flexible desde el punto de vista de que no puede alegremente disponerse la extinción del proceso penal por el solo transcurrir del plazo. Es decir, hay que observar en muchas ocasiones cuál es la actitud de las partes y cómo esa actitud de las partes ha provocado que el plazo se haya extendido más allá de lo originalmente previsto, eliminando de su cómputo esas extensiones. Es decir, que la sociedad puede estar tranquila de que los casos grandes de corrupción que están en marcha, con muchísimas confesiones premiadas, que eso no se va a quedar impune a través de un mecanismo de plazo y esas cosas. A mí me parece que no veo razones de que se vaya a cambiar ese criterio que ha seguido la jurisprudencia. Ya. Bueno, interesantísimo. Esperemos todo que esto. sea así. En el caso, Olivo, retomando el aspecto de estas reformas que presenta el presidente Luis Abinader, en el caso de cuando él se refiere a los diputados, eso es algo también que, por igual que él implementa en este anteproyecto, ese artículo que se refiere a disminuir la cantidad de diputados. Sí, realmente es que no cabe en el hemiciclo, realmente. Ah. Por un lado no cabe en el hemiciclo. Sí. Yo recuerdo, pues iba ya hace bastante tiempo, ya, algunos 40 y tantos años, yo acompañaba a mi padre, que era diputado, en el periodo 78-82. Recuerdo en el 80-81, cuando estaba de vacaciones, iba a las sesiones en la Cámara de Diputados. Ahí veía yo a doña Margarita eran los tiempos que se discutía la ley de la colegiación obligatoria de los periodistas, etcétera. El hemiciclo, entre un diputado y otro había bastante espacio. Hoy día ustedes ven que usted tiene que cruzar de lado para poder salir. Era parecido así como a la amplitud que tiene el hemiciclo en el Senado. Y un día, no hace mucho, entro al hemiciclo de la Cámara de Diputados y veo que ya en la pared donde estaba una mesa grandísima atrás, donde sentaban los periodistas, eso llega hasta el fondo realmente de la... Wow. Realmente esto es un asunto que hay que ponerle límite. Eso es otro asunto donde el presidente se corre un gran riesgo, porque yo no creo que se sea simpático, porque al fin y al cabo esta política se ha convertido en tan insaciable que lo que se quiere es que hayan cargos y que haya más cargos, y que haya ministerio y más ministerio, en vez de simplificar, porque todo el poder debe estar pensado no en las comodidades burocráticas, no en las comodidades de los políticos y la necesidad de espacio para los políticos, sino que todo el ejercicio del Estado y del poder debe estar orientado hacia la solución de los problemas de la gente. El servicio al pueblo. Esa multiplicación de cargos y de puestos no está pensado sino en la comodidad de quienes se dedican al ejercicio de la política. Y se puede servir al país y al Estado desde diferentes lugares. Ciertamente desde la vida pública, quienes hacen vida política obviamente quieren ir a la función pública, pero eso no significa que haya que extender irracionalmente todo lo que es el aparato burocrático del Estado en sentido general, no solamente del poder ejecutivo. Olivo, ayudas sociales. Eso es parte del asunto de los barrilitos y demás inventos. Ayudas sociales. Eso no es una usurpación de funciones, yo lo estaba comentando ahorita, porque la ayuda social es una función del Poder Ejecutivo que tiene un ministerio de salud pública y asistencia social. Y eso fue deformado porque ha habido una reconcentración de poder y entonces las presidencias tienen un plan social de la presidencia que han convertido a la presidencia de la República, en vez de ser un órgano estratégico de impulsión, coordinación, de la implementación de las políticas públicas. En una fábrica de favores a cambio de votos. Como si fuera otro ministerio. Compra de votos. Eso está, y eso ha pasado, don Uchi,
violando algo en el campo del derecho administrativo que llaman el principio de la especialidad. Es decir, cada órgano, cada institución tiene que hacer aquellas cosas para las que le dieron razón de ser, que la crearon. Entonces, legislar. Usted encuentra que en todos los departamentos administrativos, para hablar en sentido amplio, usted encuentra capítulos para este tipo de cosas y eso no se puede. Aquí hay muchas cosas que hay que repensar. No es posible que la llegada al servicio público a determinados cargos se convierta en un privilegio irritante. Es decir, porque una persona lo designen, tenga el privilegio de ser nombrado miembro, digamos, de la Junta Central Electoral o miembro de una de las altas cortes, que usted va por un periodo y usted sale con una jubilación. Eso nada más se ve en esta nación. Eso es un privilegio irritante. Claro. Es decir, todas las personas tienen que estar sometidos a un mismo sistema que garantice, porque si no, no somos una república, ¿no? La cosa pública, el régimen democrático conlleva el principio de la igualdad, y no una igualdad meramente formal, sino una igualdad material. Y justamente no pueden ser quienes reciben el privilegio de ir a un alto cargo los que resulten también favorecidos por el resto de sus vidas. Yo espero que muchos amigos míos me perdonen con esto, pero siempre se lo he dicho, gente que ha estado en este tipo de cosas, es decir, no es posible que ese solo hecho pueda dar lugar a unos regímenes de favor. Aquí hay y esas cosas que hay que desmontar. Aquí hay pensiones de $500,000 mensuales. No, más. Y demás también. Demás. Es decir, usted no recuerda unas pensiones famosas en el Banco Nacional, el entonces Banco Nacional de la Vivienda. Óyeme, pensamos en lo mismo. Pensamos en lo mismo. Que hubo que hacer un artículo en la Constitución del año 2010 que llaman la cláusula, me perdona don Leo, la cláusula anti Leo Mato. Leonardo Mato Berrido. Hay una disposición en la Constitución que prohíbe que usted pueda beneficiarse de su propia decisión. De sus propias decisiones para esos fines. Así es. Se introdujo en la Constitución del año 2010 para evitar eso. Lo que crea muchísimos problemas, es decir, cualquier disposición que se adopte en términos de beneficios solamente va a aplicar para el periodo siguiente, es decir, no puede beneficiar a quien dentro de su periodo no haya dispuesto la como medida. Cuando los regidores, como cuando los regidores se aumentan su sueldo. Exacto. Bueno, ese es otro disparo. Mire, comenzando a los pocos días, parece que hay muchos legisladores, muchas personas que trabajan en la administración pública y tienen un buen régimen retributivo que quisieron ir a formar parte de los gobiernos locales, como vocales de distritos municipales, en juntas de vocales y como regidores en los consejos. Y entonces vi que el Ministerio de Administración Pública, un día leo en el periódico una resolución donde trata de regular eso y dice que no pueden cobrar en los dos sitios. No, es que usted no puede estar en las dos. Si usted es parte de la administración local, usted no puede ser parte de la administración nacional. Esto va contra el sistema, ¿no? Claro, es desde la administración nacional que se vigila y fiscaliza a la administración local. Pero aparte de eso, un regidor, eso es como los legisladores. Es decir, las funciones en el ámbito local son de fiscalizar, reglamentar, establecer todo el cuerpo normativo. Y ese ejercicio es un ejercicio permanente, no es un ejercicio que se limita a las sesiones. Pero aparte de eso, todo el marco normativo de la función pública establece como una de las responsabilidades, una de las obligaciones ineludibles aplicables a todo servidor público, es dedicar la totalidad del tiempo a la jornada laboral. Es decir, entonces usted va a estar entre el distrito municipal y el cargo en la administración pública nacional que los obliga. O está en uno o está en el otro. Y no podemos, bajo el subterfugio de que lo que está prohibido en la Constitución es que no pueda desempeñar dos cargos remunerados dentro de la administración. No, hay cosas que la Constitución no tiene ni que decir. Hay cosas que son de simple lógica. Y es más, en el caso nuestro, los regidores forman parte son órganos de gobierno de la administración local. Es decir, son los de elección popular, los altos cargos en la base primaria de la administración del Estado. Los elige el pueblo. Los elige el pueblo, entonces para que le sirva, y entonces lo que hace es que se sirven para que de la administración local y de la administración nacional también. Peor, los elige el pueblo para que fastidien al pueblo. ¿Qué hace? ¿A qué se dedican muchos regidores? Por ejemplo, en la urbanización donde yo vivo, que es la más vieja de la capital, van fulano, el que defiende, el que te ayuda, qué sé yo qué. Bien. Llegan regidores. Resulta que por
las características físicas de la urbanización, tiene calles estrechas, había un máximo de 2 plantas que se podían construir. De baja densidad le llamaban. De baja densidad. Sí. Y ha habido una mutación. El tamaño de las tuberías y todo eso. Entonces, ¿de qué viven algunos regidores? De esos permisos, Entonces, a los ingenieros que quieren convertir una casa de 2 pisos en una de 5, entonces quitaron el límite de 2 plantas y pusieron 4, y creo que quieren poner 5 ahora. Pero ¿qué sucede? Que no tienen espacio para hacer un parqueo del edificio. Todos esos carros están en la calle. Pero además la cantidad de agua que llega, en un solar había una familia con un carro o 2, ¿verdad? Y 4, 5, 6 personas. Pero en ese solar ahora hay 6 apartamentos. El agua no alcanza. El sistema de alcantarillado. El drenaje de alcantarillado tampoco va. Le han fastidiado la vida a la gente. Y eso, ¿cuál es la magia? Que de eso viven los regidores que se prestan a cambiar esas reglas. Mira, a partir de la ley del Distrito Nacional y los municipios en el año 2007, que luego esas disposiciones fueron incorporadas en la Constitución a partir del año 2010, se estableció una separación de funciones dentro de los ayuntamientos. La parte del Consejo de Regidores, del órgano colegiado, con funciones normativas, fiscalizadoras, de reglamentación, y lo que son las funciones ejecutivas que están a cargo de las alcaldías. Incluso en esto ha habido un traspié, yo espero que el Tribunal Constitucional enmiende eso, porque eso procuró, parte de esa reforma, evitar que precisamente los regidores, los que establecían la reglamentación, después vinieran a establecer excepciones singulares, que está prohibido eso, la inderogabilidad singular de las normas está totalmente prohibida. Usted no puede aprobar un permiso, si usted dio una reglamentación, un permiso que vaya a ser contrario a su reglamentación. Entonces no puede decir, bueno, pero yo fui que dicté la reglamentación y yo lo puedo excepcionar. No. Mientras esté vigente la reglamentación, todos los actos de ejecución tienen que ser conformes a esa reglamentación, porque si no se trastorna la igualdad. Es aquel dicho, para mis amigos todo, para mis enemigos las leyes administrativas. Entonces, sí. ¿Qué procuró esa reforma consolidada en la Constitución del año 2010? Una práctica, y era que lo que más le gustaba a la parte de los regidores era estar involucrados en la expedición de esos permisos. Y, insisto, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional donde no advirtió esa disposición tan clara que está contenida en la Constitución de que ya los consejos de regidores no pueden otorgar permisos de uso de suelo. Eso es una responsabilidad de la parte ejecutiva de los ayuntamientos que funcionan bajo la dependencia de las alcaldías, sobre todo unas oficinas técnicas que son las oficinas de planeamiento urbano que le toca la ejecución conforme a la normativa, o sea, otorgar los permisos de uso del suelo conforme a las normativas que previamente le hayan sido aprobadas. Y todo lo contrario, lo que muchas veces hacen o propician miembros de estos cuerpos colegiados, lo que deben hacer ellos es fiscalizar que se esté aplicando correctamente la reglamentación, no suplantar la aplicación o consolidar situaciones que se dicten en violación a lo que debe ser el régimen urbanístico determinado. Son parte de las tareas pendientes. Hay muchas tareas pendientes en el campo institucional. En el y hay que decir que todos esos retorcimientos que hacen regidores y otros funcionarios no son exclusivos de 1 o 2 partidos, sino que son todos. Prácticamente centralizado eso en la cultura política. Es una confabulación, una conchupancia, ¿verdad? Que va en contra de los intereses del ciudadano. Donde usted vaya a alguien, vota por mí para regidor, que yo estoy contigo, ok, vamos a buscar las normativas de este sector, a ver, ¿con qué tú te comprometes? Deberían hacerse juntas de vecinos, nada más para entrevistar a los candidatos a regidores, para preguntarle, ¿qué usted piensa hacer con esto, con esto, con esto y con esto? La gente tiene
que enterarse de esas cosas para que las defienda. Va en contra de los intereses ciudadanos, pero a favor de los intereses de esas personas. De la Exactamente. colectividad, así es. Olivo, Bueno, muchísimas gracias. nos pasamos adrede de tiempo, Bueno. porque siempre es interesante. Gracias, muchas gracias. Un placer estar de nuevo aquí en el día. Bueno, el doctor Olivo Rodríguez Huertas, especialista en Derecho Constitucional. Hacemos una pausa, Indira. Hacemos una pausa y regresamos en breve con un poquito más del día.